Nosotros, David Páramo. David, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas Carlos, noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Finalmente hay una perversión por no dar buenas noticias. ¿Te acuerdas hace un año cuando Coneval e INEGI tuvieron un fuerte enfrentamiento, muy fuerte enfrentamiento, porque el INEGI había tomado la decisión de cambiar la manera en la cual medía la encuesta de ingreso-gasto de las familias? Así es. Que Coneval decía que no, que ese sistema no funcionaba porque no era comparable con los otros. Y después de que, como si fuera partido de fútbol, se jalaron, se empujaron, hubo jalones de camiseta, alguien se revolcó, todo ese drama que hacen los jugadores de soccer, eh, juntos construyeron una nueva metodología. Vimos a principio de esta semana cómo se va a conocer la encuesta de ingreso-gasto de las familias. Y por el otro lado, hoy Coneval muestra la medición de las carencias en la economía mexicana. Aquí es necesario hacer una distinción. México no mide solo por ingreso, como lo hacen las Naciones Unidas, la pobreza. La mide por ingreso más acceso a diferentes servicios, para poder medir el impacto que tienen las transferencias en la economía mexicana. ¿Qué resulta? Que entre 2014 y 2016, el número de pobres extremos disminuyó en casi 2 millones de mexicanos. 1.9 millones de personas salieron de la pobreza en todos los estados del país. O sea, disminuyó la pobreza, disminuyeron las carencias, como porcentaje de la población disminuye en 3.3, más de 3%, y lo que vemos es, sin lugar a dudas, cómo una mezcla de dos cosas funcionó a favor de la mayoría de los mexicanos. Punto número uno, que en el periodo 2014-2016 tuvimos de las inflaciones más bajas de la historia en el país. La inflación de 2015, te recuerdo, fue del 2.1%. Desde 1970 en México se mide la inflación. 2.1 es el registro más bajo que se tenga, y antes Banco de México siempre le estimaba en 2%. Entonces, una inflación muy baja, más un crecimiento en los ingresos, como lo dio a conocer el INEGI. Aumentaron los ingresos de las familias y eso hizo que la gente saliera de la pobreza. ¿Qué nos plantea también? Que en este país tenemos diferencias muy grandes regionales. Sí. Que si bien disminuye la pobreza, pero en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Campeche, Tabasco, seguimos siendo verdaderamente pobres. Y lo platicaba con el director de Coneval, el presidente de Coneval, hace unos minutos en mi programa de radio, que cómo podemos estar desligados del crecimiento. Para llevar un producto del centro de Chiapas al centro de los Estados Unidos es más difícil que llevarlo de China al centro de los Estados Unidos. Y eso explica gran parte de la pobreza y el atraso. Nuestras zonas pobres se parecen más a las naciones del Caribe y nuestras zonas ricas se parecen más a las de los Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que enfrentar. ¿Qué otro reto tenemos? Que la inflación ciertamente está muy elevada durante este año, que la inflación se ubica 6,5%, pero que deberá tender a disminuir en los próximos días. Hoy incluso el gobernador de Banco de México nos daba una lección de geografía. Ya sé dónde está la madre, porque dijo que están determinados a darle en el espinazo a la inflación. Ya sé dónde está la madre. Ya encontramos ya geográficamente dónde está. Que la política monetaria, ¿por qué? Porque lo que más empobrece a una familia, Carlos, es la inflación. La inflación es una manera de caracterizarlo desde el punto de vista sencillo, la inflación es un impuesto que se te cobra por ser pobre. Si tú tienes un salario y entre menor sea, el aumento en los precios deteriora más tu posición de vida. Claro. Porque además el rico, el que está en los deciles más altos de ingreso, aun cuando tenga un aumento en los precios, tiene maneras de cubrirse de la inflación, de anticiparse al crecimiento de los precios. El más pobre no, entonces es un impuesto que empobrece. Segundo, que se debe mantener el crecimiento de la economía. Si bien estos datos son buenos, todavía no recuperan la crisis de 2009. La última vez que la economía mexicana tuvo una caída fue 2009, con la crisis global, que la economía tuvo una caída del 7%. Y aquí estamos viendo cómo se construye que muy probablemente este sea el primer sexenio desde 1970
que la economía crece todos los años. En todos los sexenios ha habido algunos de muchas caídas y algunos de pocas caídas. Pero este será el primero que todos los años se crezca y que la inflación, decía José Antonio Meade, que va a ser en promedio inferior al 3.6% anual durante el sexenio a pesar de este chipote. En estas condiciones creo que vamos avanzando bien y sería un error grave decir que esto no funciona, que esto que hemos hecho desde principios de la década de los 90 no funciona y optar por la opción del estatismo populista que o se parece a Venezuela o se parece al México de los 70, mi querido Carlos. Muy bien, gracias David, te lo agradezco mucho. Que te vaya muy bien. Gracias.